El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días a toda la audiencia de Pasa la Voz. Estamos aquí transmitiendo en la Universidad Pedagógica un programa especial para hablar sobre la creación radial en contextos de encierro, con una experiencia muy importante que vamos a tener el día de hoy con invitados como Camilo Igua, profesor de la licenciatura en Artes Escénicas, Ana Tafur, egresada de la licenciatura en Educación Comunitaria, y Sofía Ardila, quien es estudiante de la maestría en Arte, Educación y Cultura y también ha tenido como un protagonismo en estos procesos, así que muy contentos. Hola, Helen. Hola, Andrés, buenos días. Este es el primer episodio de la serie junto a egresados y egresadas. Hablaremos junto a algunas de ellas, docentes y estudiantes de la Facultad de Artes y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Saludos a la audiencia. Bienvenidos a quienes nos escuchan hoy en este episodio número 36 del programa Paz a la Voz. Les saluda Helen Camila, estamos con Andrés y Mario Enríquez en el máster. Bueno, Camilo, bienvenido. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Bueno, muy buenos días para todos, para todas, estimado Andrés, estimada Helen, que ahora somos interlocutores frecuentes cada miércoles. Qué bueno que ahora sea la radio la excusa para encontrarnos, además de todo lo que venimos entretejiendo, que supongo será a propósito de otras conversaciones en el futuro. Agradezco mucho la invitación nuevamente, estimado Andrés, y es un placer estar aquí en Paz a la Voz. Bien. Bueno, Camilo, hagamos un poquito ese contexto del título que promete algo muy interesante, que es la creación colaborativa radial en contextos de encierro. Cuéntanos un poco ese contexto general y ya iremos preguntándote y precisándote algunas preguntas. Listo, pues digamos que cuando pensábamos a partir de la invitación del estimado Andrés de qué tratar, de qué hacer, digamos, discurrir la conversación hoy aquí con ustedes, estimada Helen y Andrés, nos vino a la mente y como siempre la radio sirve para hacer memoria, el proyecto que estuvimos realizando en articulación con la Universidad Estatal de Milán, justamente hacia mediados del año pasado, estábamos cerca de esta época de iniciarlo, en el marco de la práctica de gestión educativa y cultural de la licenciatura en Artes Escénicas de la Pedagógica. Allí nos arriesgamos a intentar pensar cómo establecer un diálogo a distancia con un modelo carcelario muy particular que tiene unos 25 años, ya va a estar cercano a los 26, lo cual indica que es un modelo carcelario muy joven. La mayoría de las cárceles, y Europa no es la excepción, tienen siglos o por lo menos varias décadas de existencia, y que es el proyecto de la cárcel de Volate. ¿Sí? La cárcel de Volate es una cárcel muy particular que fue creada con la intención de trabajar alrededor de la disminución de la reincidencia de personas jóvenes en los contextos, digamos, carcelarios de la ciudad de Milán. Nosotros estuvimos trabajando con Valentina Palieri, profesora del Departamento de Literatura y Lingüística de esta universidad, y al trabajar de manera conjunta fuimos a lo largo, que es de lo que queremos contarles, justamente los pormenores, entretejiendo una forma de trabajo articulada que solo tuvo un encuentro presencial cuando yo tuve la ocasión de ir a Milán a trabajar y hacer la sesión inicial de trabajo con los hombres de la cárcel de Volate, y básicamente eso es lo que queremos hablar. Y por supuesto, como lo promete el título de nuestra conversación, el centro de dicho trabajo, cuando lo pensamos hacer a distancia, fue justamente la creación radial y lo teatral para estas conversaciones. ¿Qué significa para ti esa creación radial colaborativa en un contexto así de encierro? ¿Cómo es eso? Y me llama mucho la atención. Pues digamos que en el caso de la experiencia específica con la cárcel de Volate,
para nosotros significó la forma, digamos, que encontramos para resolver todos los problemas que tiene el intentar trabajar a distancia, ¿no? El intentar trabajar cuando no podemos estar con nuestros interlocutores, con nuestros compañeros y compañeras, por un sinfín de razones. Aquí era la cárcel, que además también ya lo hace doblemente difícil, la razón por la cual no nos era posible apelar a otro medio. Al tiempo, nosotros siempre hemos, en procesos también radiales que hacemos en la licenciatura en Artes Escénicas, reconocíamos un poco el origen también, y la radio sirvió para eso, para recordar el origen oral de muchas prácticas teatrales, ¿sí? Y cuando los y las estudiantes se enfrentaron a diseñar maneras de conversar con estos interlocutores, con estos hombres privados de la libertad en Milán, que además era muy chistoso el contexto en el que llegamos, se los cuento aquí, porque nosotros llegamos a hacer este trabajo y era la plena Semana de la Moda de Milán, que es como uno de los grandes eventos que tiene Europa y esta industria de la moda en esta ciudad italiana. Y cuando yo llego a la cárcel, recuerdo haber estado como en múltiples conversaciones donde este escenario, todo el problema que tiene en este momento Milán con la gentrificación, es decir, cómo el centro de Milán se ha vuelto impagable para la mayoría de las personas que viven en Milán, y ahora básicamente ahí solo pueden vivir las personas muy ricas, muy pocas de Milán. Y en ese marco entro a la cárcel en un proceso quizás que más adelante quisiera contarles, y lo primero que me encuentro es con un grupo de unos 10 o 15 hombres privados de la libertad, en su mayoría migrantes africanos, vienen de Argelia, de otros países de África meridional, que vienen obviamente en unos procesos de migración muy complejos, y por supuesto con el querido Cristian, un colombiano de 23 años, que está privado hace más de, nos contaba hace creo que unos 6 o 7 años, en cárceles europeas, y ahora está allá en Milán. Ese es el contexto, digamos, un poco de esta interlocución. Y la radio se nos volvió el juguete, se nos volvió el medio con el cual empezamos a trabajar con los estudiantes y las estudiantes. La interlocución entonces era entre estudiantes de la universidad y personas privadas de la libertad. ¿Cómo trascendieron esas barreras del lenguaje y cómo hicieron para hacer ese empalme? Tengo esa curiosidad. Claro. Sobre todo por el modo de trabajar. Ustedes fueron encontrando, tener unas preguntas y un desafío gigante de imaginar una manera de trabajar, y encontraron una manera de realizar ejercicios creativos, de interlocutar, pero también tienen pues unos desafíos metodológicos y bueno, de ahí unas dimensiones bien interesantes. Entonces me causa mucha curiosidad cómo lograron trabajar, y eso que preguntas no solamente pedagógicas sino éticas implicó. Pues contarte, Helen, contarle, estimado Andrés, cómo fuimos haciendo ese diálogo, que además es un diálogo que decidimos no lo previsualizamos, ¿no? Previsualizamos algunas pocas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, que iba a ser un diálogo entre los estudiantes y las estudiantes. Esto nace de un proyecto, de un trabajo que venimos haciendo en varias asignaturas del componente de investigación de la licenciatura en Artes Escénicas para la que trabajo, cuyo centro es este, que creo que es lo que va también la radio a permitir. El centro es volver la discusión de la observación, digamos, como proceso de conocimiento, o sea, observar los fenómenos de la realidad, entre esos las aulas, entre esos la ciudad. Un asunto que no fuese un poco tratado de manera tan plana, ¿no? Como simplemente reducido al ver, ¿no? Al acto de estar en un espacio y verlo, sino que empezamos a crear escenarios de observación especulativa e imaginativa. Entonces, aquí el centro del ejercicio era que los y las estudiantes pudieran llenar diarios de campo, como lo hace cualquier estudiante en una práctica pedagógica, configurando su idea del escenario educativo en el que iban a estar trabajando a través de lo que en la comunicación las propias personas privadas de la libertad les decían y les describían y les hablaban de ese escenario en el que ellas estaban privadas de la libertad. Es relatar un escenario en el que nunca voy a estar, ¿sí? Y ese fue el lugar de construcción con el que llegamos a trabajar con Valentina Palieri. Valentina pertenece a una red muy extensa que tiene Milán, como lo tienen otros países de América Latina, de trabajo en contextos de privación de libertad y de el ofrecimiento de carreras universitarias a personas en estos contextos en Italia. Digamos que la Universidad del Estado de Milán es una, pero hay una red extensa como parecido a lo que pasa en Argentina o Brasil, aquí en este lado del mundo.
Y desde ahí Valentina ya tenía un trabajo extenso con esta cárcel. De hecho, fue ella, yo siempre le agradezco mucho porque creo que fue ella la que más asumió riesgos, ¿no? Como el hecho de trabajar de manera articulada con nosotros. Ella siendo literata, ella siendo profesora de lingüística, atreverse a pensar un ejercicio, digamos, radial, ¿no? Digamos que fue lo que estuvimos pensando. Entonces los estudiantes, para empezar, elaboraron con todas las pistas que tenían de unos ejercicios previos de conocimiento de la cárcel que hicimos, todos especulativos, lecturas de textos literarios, acceso a algunos otros referentes y otras comunicaciones que habíamos establecido en semestres anteriores en el marco de las versiones previas de la práctica. Empezaron a imaginar un primer radioteatro, un primer ejercicio de radioteatro, imagínenlo ustedes como si fuera un capítulo por podcast, ¿no? Entonces, un primer capítulo de un diálogo a través del teatro que hicieron individualmente, ellos y ellas, ¿no? Entonces, y el contexto es que yo mismo que les doy, ¿no? Como simplemente contar que la única certeza que ellos tenían era la información que yo les había contado de mi visita, ¿sí? Eran todos hombres, en su mayoría migrantes, no europeos, no blancos, y digamos que allí empezó a entretejerse ese trabajo y ese ejercicio. ¿Cómo lo introdujo? Claro, de este lado, pero siempre hay una manera de entenderlo para los hombres privados de la libertad. ¿Y cómo se les introdujo a ellos esto allá? Resulta que Valentina trabaja en una cosa que es muy importante para las personas y es en la enseñanza de las lenguas. Y entonces ustedes imaginarán, quizás a nosotros eso nos es un poquito invisible, pero cuando ustedes tienen escenarios de privación de libertad con una multiplicidad de lenguas presentes, pues la universidad ha hecho trabajos para formar a las personas privadas de la libertad en Milán, la Universidad Estatal de Milán, para que aprendan algunos idiomas que resultan muy importantes para ellos. Obviamente, la enseñanza de la lengua para el acceso a múltiples derechos que tienen las personas privadas de libertad allá es el italiano, pero también se nos ocurrió la posibilidad de ofertar un pequeño curso de español, porque había muchas personas en Milán hablantes de español, como el caso de Cristian, nuestro compañero colombiano, o el caso de un dominicano que también estaba allí, que no lo encontramos, y varios otros compañeros hablantes de español que fueron llegando al espacio una vez se aperturó, y el objetivo que tenía Valentina era justamente ofrecer una metodología distinta para aprender el español como segunda lengua, y de allí favorecer las comunicaciones entre las propias personas privadas de la libertad que asistían a los procesos que moviliza la universidad en este contexto. Tú mencionas varias cosas que siento que son muy valiosas para pensar en la creación radial. La primera, unos ejercicios de observación, de reenfocarla o reorientarla, ¿no? En esta imaginación docente. Y creo que directamente pienso en esa observación que después fue conocer a través del lugar de la mirada, pero después fue conocer a través del lugar de la escucha. Así es. ¿No? Digamos que escuchar también se puede constituir como una forma de conocimiento en sí misma, que no pasa por otros sentidos y que pensando en que en esta época los sentidos están como cooptados, ¿no? Por lo visual. Entonces, pensando en eso, ¿cómo cambia esa idea de la voz cuando quienes participan de estos escenarios pues, de creación colaborativa, colectiva, tienen unas condiciones particulares migratorias, raciales, en fin, que son bien importantes, ¿no? Para empezar el ejercicio docente, pero que allí la voz toma un lugar particular. ¿Ustedes qué fueron encontrando en ese lugar? Pues fíjate, estimada Helen, que pues es ese también un centro de la reflexión que nosotros propusimos, ¿no? Porque claro, los estudiantes vienen trabajando, como les digo, este ejercicio recogió un derrotero de trabajos previos. También eso es muy interesante porque los estudiantes de la práctica, una parte de ellos, no todos, pero las y los estudiantes de la práctica llegaron teniendo un semestre previo de trabajo en estos contextos, ¿sí? Entonces eso pues justamente facilita la construcción de una comprensión de cómo mirar un contexto como el carcelario. Al tiempo, este giro que tú propones, que es más o menos lo que ahora entendemos como los giros aurales, ¿sí? O sensoriales. O sensoriales, ¿sí? Afectivos o sensoriales, ¿no? Los estudios aurales también a nosotros nos atraviesan un montón, porque una de las prácticas recurrentes que tenemos en el contexto del trabajo con las y los estudiantes es el reconocimiento de los instrumentos orales, que apelan a la escucha,
¿sí? Como las cartas orales, que son parte un poquitico del trabajo que venimos adelantando allí, para justamente poder escuchar la voz del otro, ¿sí? La voz de las otras en estos contextos. Y para los estudiantes es sumamente extraño, pero ya venían habituados el hecho de que el instrumento no fuera necesariamente o unívocamente escrito, sino que todo su trabajo pudiera pasar por un instrumento que apelaba a la oralidad y a una necesaria escucha a la voz del otro. También es una hipótesis que hemos venido tratando en la licenciatura, porque sin duda una de las formaciones centrales de las licenciadas y los licenciados que trabajan en el Parque Nacional es la voz y el cuerpo, lo sensorial. Pero digamos que lo que pretendemos en este ejercicio es deshacer un poco la mirada que en los estudiantes está muy inscrito, y creo que también en las y los docentes, de la idea de que lo corporal, lo aural, lo afectivo solo tiene lugar en los contextos del trabajo con el cuerpo, en lo que los estudiantes llaman lo disciplinar del teatro, y que el propio currículo lo reconoce así, y más bien hacerlo, digamos, parte también de los escenarios investigativos y de los escenarios de reflexión de corte incluso académico, pero una academia, digamos, expandida o entendida o puesta en tensión mejor, que implica la escucha, la oralidad e instrumentos que están atravesando la reflexión también desde estos lugares, ¿sí? Y ese es más o menos el derrotero con el que llegan los estudiantes, ¿sí? Por eso nos pareció importante, y este proceso con Volate lo significó, una manera de evaluar la trayectoria de la práctica de un año previo, que había propuesto justamente todos estos escenarios que hemos demarcado para formar o para que fueran parte de la formación de los maestros y las maestras en el marco de sus procesos de práctica pedagógica. Hubo un escenario donde está muy clara esta división como entre lo disciplinario y lo investigativo, ¿no? Entonces, los instrumentos son unos y lo que hacen los estudiantes en la práctica va por un otro lado, ¿no? Y los estudiantes han demarcado permanentemente a lo largo de mi estancia en la licenciatura ese lugar de diferenciación entre lo disciplinario y lo investigativo, que es un lugar que nosotros con este ejercicio, por ejemplo, hemos querido poner en tensión. Lo vemos en otros escenarios disciplinares de las artes musicales, de las artes visuales, que ese objeto técnico se vuelve casi como un fin en sí mismo e impide ver esas articulaciones entre el ejercicio docente con el ejercicio investigativo y ahora con el ejercicio que se propone desde la creación. Sí, yo también pienso un poco a propósito de la voz. En los procesos de justicia restaurativa, la voz juega un papel muy importante. Hace poquito veía una película donde victimarios se acercaban a sus víctimas a escucharse en los relatos, validando un poco procesos no solamente de las cárceles y ese tipo de escenarios, sino cómo la voz puede también entretejer una escucha distinta, también sanadora de esos procesos que puedan empezar a tener un poco más de impulso en la sociedad. La voz está en el teatro, pero también está en esos procesos y me imagino lo interesante que podría ser con las tecnologías que tenemos actuales también poder generar esos procesos de una manera más auténtica y que sirvan también para que la sociedad pues se restaure y no solamente, y se repare el daño, la reparación del daño. No sé ustedes cómo ven ese puente ahí entre la restauración y qué pasa también en la mente de los jóvenes que están abiertos y no están en espacios privados, qué cosas pasan y en términos de su escucha, de su formación como maestros, qué cosas vieron. Y ahorita de pronto le preguntamos a Sofía y a Ana, también las tendremos en un ratico, pero sigamos con Camilo un poquito sobre esto, la justicia restaurativa y el poder de la voz y de la escucha. Tan importante para el maestro escuchar sin juzgar, ¿cierto? Escuchar y abrirse a una escucha más amplia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y bueno, Helen, ¿cómo lo ves? Tiene también que ver con recordar los múltiples contextos de práctica del ejercicio de las artes, ¿no? A veces olvidamos que quien enseña cualquier, digamos, disciplina artística y se ubica desde un eje disciplinar o multidisciplinar, se encuentra y tiene la posibilidad de trabajar en escenarios carcelarios, en escenarios de frontera, en escenarios de barrios, bueno, y a veces enfocamos el ejercicio profesional que pareciera que solamente es uno, la escuela entendida desde su lugar, digamos, un poco más cerrado. Entonces, ¿cómo ese ejercicio, escuchándote Andrés, el ejercicio que ustedes que han desarrollado tiene también la posibilidad de resonar en otros escenarios que parecieran no ser contextos de encierro, como digamos ejercicios de justicia restaurativa o incluso gente joven, como lo mencionas Andrés?
Bueno, ustedes mencionan varias cosas. Voy a tratar de recoger algunas de las que ustedes proponen. Quizás no todas, me disculpo. Bueno, pero bueno, antes has marcado una cosa que para nosotros es muy importante y fue un aprendizaje sustancial en este intercambio y fue aprender a cómo pedagogizar esa escucha. Uno de los primeros ejercicios que ocurrió en Volate, por ejemplo, cuando tuve la ocasión de ingresar para iniciar el proceso, fue presentarles el primer programa de radio que realizaron los estudiantes. Elegimos uno al azar y empezamos a elegirlo por un criterio. Fíjense qué era lo que pasa. Yo me ponía los textos, los escuchaba a través de los audífonos, de los ejercicios que elaboraban los estudiantes para los procesos y se escuchaban perfecto. Pero cuando llegamos a Volate y estamos en una biblioteca, en un espacio bibliotecario, un poquito como de grande a la emisora, más o menos así, un poquito amoblado, bien bonito, social espacio, muy cuidado. Nos tocó empezar a hacer pruebas para ver qué audio se escuchaba bien y qué audio favorecía que primero en el contexto de escucha, en ese espacio como tal, los ruidos, las cosas que eran justamente una apuesta estética de muchos de esos programas pudiesen ser bien escuchados por parte de los hombres de Volate. Sí. Y inmediatamente devolvernos sobre algunas intenciones con esos programas como, oiga, muy interesante la apuesta, pero esto no se va a oír bien en Volate a través del mecanismo en cómo ellos pueden oír esto, que es cuando se reúnen en la biblioteca y lo escuchan a través de un televisor, proyectando los audios. ¿Sí? Entonces, eso tuvo una incidencia en la manera en cómo empezamos a grabar los audios posteriormente a esa primera experiencia. ¿Sí? Y justamente esperamos que se pueda tener presente en este primer audio, digamos, una primera propuesta de audio que queremos hacerles presentar, justamente el ejemplo del programa de radio, de un fragmento de ese programa, el primero que escuchamos con los hombres de Volate en Milán cuando fundamos esta experiencia. Este audio estuvo a cargo de Natalia Herrera, una de las estudiantes de la licenciatura. Vamos a escuchar primero el audio de una carta de Sofía y Valentina. Ese sí me gustaría que de pronto hicieras la introducción, Camilo. ¿Cuál? Listo. Entonces, como ejemplo de este trabajo pedagógico de la oralidad y de la radio que tenemos aquí, Sofía y Tatiana, dos estudiantes de la LAE, elaboraron un ejercicio para ejemplificar frente a ustedes y digamos, resolver dos objetivos. Uno, ejemplificar para ustedes en el programa lo que es la mediación radial, uno de esos procesos que estuvimos pensando, con el mecanismo de las cartas orales. Y entonces ellos titularon a esto La Última Carta, un poco con la expectativa de que este programa de radio sea escuchado por los hombres privados de la libertad en Volate, y ahí ellas puedan volver a decirles, después de unos 3 o 4 meses de finalización de la conversación entre ellos, algunas cosas que las últimas cartas que recibieron despertaron en ellas. Entonces escuchemos este primer fragmento de esta carta. Colibrí, Bogotá, 10 de octubre del 2025. Hola. Intenté encontrar la forma adecuada de empezar esta carta, pero no lo logré. Pensé en un cordial saludo, aunque me pareció demasiado formal, demasiado rígido. También consideré escribir, espero que estés bien, pero no estaba segura si era suficiente. Incluso imaginé comenzar con algo más poético, más elaborado, y aún así no encontré las palabras precisas. Así que simplemente te digo hola. Aunque no conozco tu nombre, en este proceso voy a llamarte Ave Fénix. ¿Sabes lo que significa? Espero que de alguna manera puedas descubrirlo, y si ya lo sabes, me gustaría que me cuentes si ese significado resuena contigo. Yo seré colibrí. Me gusta el colibrí porque simboliza la fortaleza en lo delicado. Es un mensajero entre el mundo espiritual y el humano. Nos recuerda el amor y la presencia de quienes ya no están. Representa la resiliencia, la alegría y la capacidad de volar incluso contra el viento. Nos invita a vivir el presente, a detenernos en la belleza del camino y a buscar el néctar de lo esencial. Su vuelo ligero nos habla de amor, dulzura y libertad del alma, recordándonos que lo pequeño también tiene poder y que en la sutileza habita la verdadera fuerza. Deseo que esta nueva lengua te sirva para soñar, para escribirte, para inventar mundos. Que cada palabra que pronuncies te haga sentir que todo puede empezar de nuevo. Sé que hay luz en ti y eso basta para creer que todo puede ser distinto. Espero tu respuesta.
Que cada palabra sume a tu universo, o al menos te recuerde con cariño aquellas que ya habitan en ti. Con afecto, Colibrí. Zurich, 13 de octubre del 2025. Para mi nueva compañera de viaje, Colibrí. Sinceramente no conocía del todo el significado del ave fénix. Tuve que buscarlo para recordarlo. Pero debo decir que me agrada el nombre. Aunque, si soy honesto, nunca me he sentido muerto. Y por lo tanto tampoco he renacido. Sin embargo, podría relacionarlo con una transformación, con un largo recorrido de vida y sobre todo con este nuevo comienzo a través del estudio. El significado de colibrí me parece incluso más profundo. Para mí es extraño escribirle a alguien que no conozco. Es la primera vez que vivo algo así. Aún así lo encuentro interesante. Es como encontrarme conmigo mismo a través de las palabras. No sé si soy tan poético como tú, y además no estoy acostumbrado a escribir en español, pero me alegra mucho tener la oportunidad de hacerlo. He notado que es muy difícil explicar lo que significa estar privado de la libertad a quien nunca lo ha vivido. Lo he intentado muchas veces con compañeros y voluntarios, pero siempre llego a la misma conclusión. Hay cosas que solo se comprenden cuando se viven en carne propia. Y cambiando de tema como los locos, siempre soñé con viajar a Colombia. Qué curiosa es la vida. Ahora, desde aquí, puedo viajar a través de estas cartas y conocer una realidad distinta a la mía. He decidido que desde este momento serás mi amiga secreta y también mi guía turística en este viaje imaginario por Bogotá y por toda Colombia. Serás mi cómplice. Estoy seguro de que nos divertiremos mucho. Con aprecio y esperando tu respuesta, Ave Fénix. Colibrí, Bogotá, 22 de octubre del 2025. Me hiciste reír con eso de cambiar de tema como los locos. Tengo un amigo que siempre dice, es mejor estar loco que bruto, y estoy de acuerdo con él. Aquí en Bogotá están construyendo el metro, y la ciudad está un poco caótica. Trancones, vías cerradas, obras por todas partes. Llegar de un lugar a otro puede tardar 2 horas o más, pero también tiene su lado hermoso. Sigue siendo una ciudad de oportunidades, multicultural, llena de gente amable, parques bellos y una gastronomía deliciosa. Quiero contarte que no soy muy buena expresando lo que siento al hablar. Tal vez sea timidez o miedo, pero cuando escribo, algo distinto ocurre. Siento que no escribe mi mano, sino mi corazón. Me gustaría algún día conocer tu letra. Te envío un abrazo desde la distancia. ¿Te parece si te abrazas a ti mismo ahora con cariño, imaginando que soy yo, quien te abraza y te susurra al oído, todo estará bien, confía. Con cariño, Colibrí. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Continuamos con el episodio número 36 del programa Paz a la Voz. Hoy estamos en una conversación de creación sobre creación radial colaborativa en contextos de encierro. Bienvenida nuestra invitada especial egresada de la Universidad de la Facultad de Educación, Ana Tafur. Ana, publicaste recientemente en tus redes sociales el trabajo que haces desde el arte textil, desde los saberes textiles, y publicaste un vestido de color amarillo, y yo pensé en ese color y yo quisiera contarte lo siguiente. Hay una práctica de algunas partes de Colombia de vestir a las personas recién nacidas de color amarillo. Es un color que para algunas culturas pues tiene unos colores particulares y unas representaciones particulares de pureza. Y si pensamos en los pueblos originarios mesoamericanos, el amarillo se asociaba con estar más cerca al sol, a la luz. Entonces, bueno, el trabajo que haces desde lo productivo, la autogestión, espacios que facilitas como de tejidos en Ciudad Bolívar, en juntanzas con madres comunitarias. Me gustaría que le contaras a la audiencia el trabajo que haces, y bienvenida al programa Paz a la Voz. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, es un gusto para mí estar acá. Bueno, voy a empezar por contar que me encanta tejer y me dedico a tejer precisamente porque me lo enseñaron en un contexto de encierro. Cuando estoy privada de la libertad por primera vez a los 16 años, pues bueno, me enseñan a tejer y es de ahí que empiezo a tejer. Este vestido amarillo sí tiene como un significado así como tiene que ver con el sol, porque
un tiempo antes me había tejido un vestido de color rayas blancas y rayas negras. Y pues ese vestido significaba para mí como cuando uniformaban a las personas privadas de la libertad con su uniforme rayas blancas y negras, pues para ser visibles y que no se pudieran como escapar de las cárceles, ¿no? Entonces cuando me tejí ese vestido, después de eso dije, no, como que quiero demostrar como algo de la libertad con unos colores más vivos. Entonces decidí como tejer ese vestido amarillo, con ese gorrito amarillo y todo amarillo, porque pues ya no estaba privada de la libertad. Entonces era como una forma de demostrar de que ya me sentía más viva y que ya no estaba pues como tan opaca en mi vida, ¿no? Porque el estar en contextos de encierro realmente sí causa mucha tristeza, como mucha desolación, como que uno siente que ya no tiene otras oportunidades en la vida. Entonces después de eso me dediqué a tejer mucha ropa de muchos colores, ya no era blanco y negro, y pues también quise compartir ese saber adquirido. Entonces me dediqué también a trabajar con mamitas de más o menos como la Media Luna Sur, que es Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa, Soacha. Es como los cerros surorientales. Me dediqué a compartir mis saberes adquiridos con otras personas que quizás no están en contextos de encierro como la cárcel, pero sí son mujeres que están en contextos de encierro en sus casas. Entonces vi que el tejido era como una forma de transformar nuestras vidas y quise compartir ese saber con muchas otras mujeres. Gracias, Ana. También has mencionado en otros espacios que las mujeres privadas de la libertad también tienen pues unos derechos respecto a la educación, y has venido trabajando ese tema, porque desde la visión institucionalizada de la educación se olvida que las mujeres también tienen ese derecho. ¿Qué pasa allí respecto a nuestra visión, a un tipo de visión de la educación, digamos, un poco menos flexible y más encerrada? Pues yo pienso que, bueno, primero que todo, ser de la clase popular como que nos limita a no pensarnos en estar en una universidad alguna vez en la vida, ¿no? Yo soy una mujer de la clase popular, soy madre, soy mamá muy joven, fui mamá a los 16 años, fui mamá estando privada de la libertad. Por segunda vez soy privada de la libertad cuando tengo 30 años y es ahí cuando me pienso como, pues, bueno, si fui a la cárcel 2 veces, ¿por qué no puedo ir a la universidad? Estando en privación de libertad, estaba en prisión domiciliaria, condenada a 54 meses de prisión domiciliaria y pues yo ya no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, siempre se ve la prisión domiciliaria como un beneficio, pero realmente es un beneficio para quienes, para los de la clase popular no es un beneficio porque nosotros no tenemos, digamos, derecho a alimentación, a estudio, a trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a mantener a nuestros hijos desde la casa? En ese momento me rodeaba de muchas personas que estudian o son profes de universidades públicas y me pensé y dije como que, no sé, quizás tenga alguna oportunidad en la vida, ¿no? Si fui a la cárcel 2 veces, ¿por qué no va a poder ir a la universidad? Entonces como que me di la pela también y como para el 2018 en la Universidad Pedagógica Nacional sale la primera profesionalización en la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Y pues yo vengo haciendo como un trabajo comunitario en mi territorio hace más o menos unos 15 años. Unas amigas me dijeron como que me postulara, yo no lo veía posible, pero dentro de todo dije, bueno, lo voy a hacer, me volé como de mi casa, me presenté a la universidad, dije, pues no tengo nada que perder, o me voy a la cárcel o me voy a la universidad, o sea, no hay de otra ya. Me presenté, afortunadamente, pues no sabía que tenía como tantos conocimientos o tantas cosas en mi cabeza al estar rodeada tanto tiempo de profes y personas que estudiaban en universidades públicas. Me presento a la primera profesionalización y logro pasar. Ya después de eso, pues fue una lucha por adquirir ese derecho a la educación. Fue una lucha muy, muy densa con los juzgados. Pasaron 3, casi 4 meses y los juzgados no daban los permisos para estudio hasta que por fin lo logramos. Me dan el permiso para ingresar a la universidad y bueno, empiezo a estudiar presencial en la universidad, entonces como que pues, yo me sentía muy feliz, ¿no? Estando privada de la libertad, creo que me sentí por primera vez libre. Me sentí muy libre, me sentí muy feliz, creo que pude reivindicar mi vida con mis hijos, con mi familia, bueno, con mucha gente que me rodeaba y pues logro ingresar a la universidad. Me graduó en el 2020, estando en pandemia, aún estaba privada de la libertad, me dan libertad como en febrero del 2021 y pues aquí estamos como
demostrándole a otras mujeres que sí es posible, acceder a la educación superior, que sí es posible así tengamos hijos, hijas, así seamos madres, cabezas de hogar, que seamos de la clase popular, porque siempre como que yo me di cuenta en ese momento de que no solo nos condenaban por el delito que habíamos cometido, sino que también nos condenaban por ser mujeres, por ser de la clase popular, por, no sé, por nacer quizás, lo pensaba yo de esa forma. Pero fue una experiencia demasiado bonita que transformó totalmente mi vida y que ha logrado transformar la vida de otras mujeres que me rodean. O sea, pasan los días y hay otras mujeres que me dicen como que, profe, entré a estudiar, entré a la universidad, entré al colegio. Entonces creo que esas experiencias de vida sirven mucho para convidar a otras mujeres de que se den cuenta de que sí es posible tener una vida diferente y que la educación realmente sí transforma las vidas. Gracias, Ana. Todo eso que cuentas lo estamos también pudiendo conocer más de ti en este proceso que estamos haciendo con el SECAR, conversando y conociéndonos, así nos hemos conocido contigo y también con Sofía, pero también en otros espacios. Y bueno, ya que tenemos a Sofía aquí, también me gustaría que nos cuentes cómo, volviendo al tema de la cárcel, de las prácticas colaborativas a distancia, bueno, ¿cómo fueron esos aprendizajes? Y cuéntanos un poquito para ti qué significó hacer parte de esta experiencia, qué te dejó a ti y cómo también esto puede, de cierta manera, sembrar algo de paz. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo soy Sofía. Sí, pues respecto al intercambio, creo que es una experiencia que me deja el conocimiento de otro mundo que yo no conocía, porque no es solo conocer un contexto carcelario distinto, una forma de cárcel distinta que es un experimento, como lo decían muchos de los personajes con los que compartimos, sino también fue conocer otra vida, conocer otra cultura, porque la mayoría de gente que estaba allá, no sé si ya lo mencionaron, pero no hacía parte de ese país en el que se encuentra la cárcel, sino eran de muchos lugares distintos. Y la oportunidad de compartir con la persona a la que tuve la oportunidad, la fortuna de enviarle como esta parte de mi mundo, también me enseñó una inocencia que hay al otro lado, porque yo creo que me identifiqué mucho con él porque ambos somos muy jóvenes, pero él tiene una experiencia de vida muy diferente a la mía, pero que al mismo tiempo me enseñó tantas cosas que me hizo muy feliz. Y yo creo que el poder compartir con, no sé si pueda decir su nombre, con Ilias, Ilias es argeliano, posiblemente me brindó también una casa al otro lado del mundo y un compartir de saberes impresionante, porque a través de ese aprendizaje que él estaba teniendo del español, yo estaba aprendiendo de su vida. Entonces creo que es un intercambio muy lindo. No sé si ya escuchamos los audios. Ya escuchamos uno. Bueno, en esos audios estamos hablando de otro compartir que también se vivió de manera distinta, porque mi compañera tuvo la posibilidad de verlo en persona, de ver la persona a la que le estaba dirigiendo las cartas, mientras que yo tengo una imagen imaginaria de Ilias. Entonces el hecho de no saber cómo es también me permitió imaginar su mundo e imaginarlo de ciertas maneras muchas veces, y de encontrar en él también la posibilidad de hablar de mi propia vida desde una perspectiva que nunca había pensado, y es el hecho de enseñarle a alguien mi vida desde la distancia y ver la vida mía también como una forma de alegría y de felicidad. Entonces creo que eso me deja el intercambio y bueno, muchas gracias. Escuchamos a Sofía Ardila en esta narración de la experiencia también, y es muy bonito esto de la escucha, porque uno se enamora también de alguien es porque también lo escucha uno con una presencia y con una fidelidad y con una atención especial. Y en estos espacios también pedagógicos, pues esa escucha es muy importante, cómo lo escuchan a uno y la calidad de escucha, pues eso va sembrando también un territorio de paz y de reconocimiento y de ganas también de explorar el mundo del otro, ¿cierto? Cuando estábamos niños también jugábamos mucho. Tu carta empezaba un poco como esos amigos imaginarios que uno se inventa, entonces voy a hacer que tú eres el ave fénix y el colibrí. Nos gustó mucho la carta y como la sinceridad, como el ritmo, la voz, se siente también mucho, muy tú también en esa carta. Ahorita la estábamos escuchando
Y me gustaría preguntarle a Camilo también un poquito eso de estamos acá en la pedagógica y todos se están formando para profesores. Hablemos un poquito en esta recta final, esto de la importancia para los maestros. ¿Qué es lo que aporta también esas prácticas a distancia en los procesos de una educación para la paz? Tenemos mucho interés de conocer también de Ana y también de Sofía esa reflexión que desde el CEPAS nos hacemos, y es cómo estas prácticas pueden también movilizar procesos de construcción de paz. Yo creo que, como lo planteamos al inicio de nuestra conversación de hoy, nociones como la paz, así como lo decía Helen, como la noción de observación, necesitan ser imaginadas, porque los caminos de comprensión de esto están más bien, parecen estar muy bien establecidos. Y dentro de esos caminos muy bien establecidos quedan muchas cosas por fuera. Y justamente para darle lugar a una gran multiplicidad de cosas que quedan por fuera, no queda sino la vocación imaginativa de los maestros y las maestras. Sí, esa vocación que tenemos los profes y quienes establecemos relaciones pedagógicas con otros, de imaginar un camino para esa cosa también extrañísima que llamamos aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo puede ocurrir ese camino? Hay unas formas explícitas que la universidad reproduce, que parecen darle forma a la idea incluso misma de academia, de aprendizaje en una institución de educación superior universitaria como esta. Pero lo que también demuestra esta experiencia es, en ese sentido, como lo tiene La Paz, una vocación profundamente imaginativa en la cual estos estudiantes establecieron una relación pedagógica con personas privadas de la libertad al otro lado del mundo sin conocerlas, sin tener siquiera una imagen de esa persona, solo lo que la voz podía construir de ese relato y la lectura, porque bueno, los intercambios radiales estaban siempre también. Esto sucedió a varios niveles, ¿no? Entonces, teníamos intercambios radiales, que era una propuesta grupal de escucha. Teníamos unos intercambios individuales para propiciar esas conversaciones, que fueron en total 2 escritos, ¿sí? 2 textos escritos que se intercambiaron como cartas, como si hubiesen recibido una carta como la conocemos nosotros en la tradición, tradicionalmente. Y tuvieron un intercambio oral. Sí, luego de hacerse una idea, que eso fue poderosísimo, luego de hacerse una idea de quién era esa persona a través de las conversaciones y de la lectura de su palabra, luego encontrarse con la voz de esa persona y quedar como, pucha, esta es la voz de quien me ha estado escribiendo a mí durante un mes. Y yo no, si se correspondería esa voz con lo que la imaginación se hace de la voz, bueno, es un poco como la propuesta. El camino es muy difícil, es muy tenso porque siempre salirse de los lugares es muy complejo. ¿Sí? Por ejemplo, los escenarios de privación de libertad son todavía un escenario que requiere una puesta en tensión de la manera en cómo lo comprendemos en la universidad, por ejemplo. Las artes, por ejemplo, el escenario, por ejemplo, de la Facultad de Artes, hasta donde yo tengo noticia, tiene una relación muy distante con la cárcel. No se lo han pensado, como tú lo decías, Helen, como un escenario pedagógico, como un escenario donde las maestras y los maestros se lo pueden pensar, justamente porque creo yo que la imaginación hay que soportarla, hay que sostenerla, hay que crearle un edificio, una estructura que permita, aún más como pasa en la cárcel, que todas las vicisitudes, el no poder entrar, el quedarse listo con todo armado, pero resulta que las personas están en huelga porque las violaciones de derechos humanos permanentes que están al interior de las prisiones impide que el ejercicio pedagógico se haga. Pero entonces las alternativas de la mediación a distancia que también se abren, porque todas fueron respuestas a una infinidad de situaciones que se viven en la cárcel, nos fueron llevando a ese reconocimiento al establecimiento de la carcelario como un escenario posible para prácticas pedagógicas para la paz, para prácticas pedagógicas desde las artes, ¿no? Como es lo que pasa. El CEPAS tiene un compromiso enorme con eso. No tanto así, por ejemplo, la Facultad de Artes. Por ejemplo, la práctica este semestre, a mi manera de ver, por la falta justamente de imaginación de quienes hacen parte y de los, digamos, de quienes demarcan los derroteros de la comprensión de la práctica en la licenciatura en artes escénicas, decidieron cortar el proceso. Entonces no fue posible darle continuidad a la existencia del escenario carcelario como un escenario para las prácticas de los estudiantes y las estudiantes de la licenciatura en artes escénicas. Y más allá de múltiples lecturas, creo que justamente lo que hace falta es la comprensión imaginativa, que es la vocación también de un trabajo del maestro. Hay muchas situaciones que son muy complejas en los espacios de privación de libertad, pero justamente la vocación imaginativa, que está muy cerca a la utopía misma,
es la que mueve el accionar del maestro para pensarse en estos escenarios. Así que a ejercicios como el que promueve el CEPAS, con el semillero, a ejercicios como el próximo encuentro el primer encuentro latinoamericano de educación superior en contextos de encierro, que desde el CEPAS vamos a movilizar, son justamente eso, soportes y cuerpos para sostener la imaginación de muchos y de muchas, incluyendo a quienes imaginan en las cárceles posibilidades de trabajo pedagógico. Sobre todo porque este proyecto tiene una agenda política, ¿no?, de reivindicación. No solamente es un ejercicio a nivel local, sino tiene un carácter nacional, un carácter global de pensar el ejercicio pedagógico y también la reorientación de lo que entendemos por esa relación estudiante-docente un poco cerrada. Y precisamente ahí entra el lugar de la mediación pedagógica como para ampliar esa multiplicidad del campo de práctica, ¿no? Sobre todo pensando que en la Universidad Pedagógica Nacional, en el reglamento de prácticas, está que el ejercicio de práctica puede ser desde una cárcel hasta una biblioteca, hasta el Ministerio del Interior, es decir, se encuentra en una línea institucional. Entonces, bueno, interesante también pensar eso desde los ejercicios de la Facultad de Artes. Querida Ana, no Hola, sé si Ana. hay palabras finales. Unas palabritas finales, y yo tenía como una curiosidad. Ahorita se habla mucho de un deseo de hacer la universidad en la cárcel, me parece, y tú habitaste ese espacio. Si tú pudieses participar en la construcción de ese escenario, ¿cómo lo verías? Y que desde lo que tú sabes hacer y lo que tú viste que se necesita también conocerse allá, bueno, no sé, ¿cómo visualizarías un poco eso? Tengo esa curiosidad, ¿cómo lo ves? Bueno, pues para empezar, yo quiero decir que tengo así como un enfoque principal y es en las personas que están en casa por cárcel, porque no todas las personas están intramural. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo estaba en casa por cárcel y pues algo muy curioso y muy chistoso fue que un día sacamos como un término que decía casa por universidad, ¿no? Entonces, en este momento le estamos trabajando y le estamos apostando a que otras personas que están en prisión domiciliaria puedan acceder a la universidad, teniendo como la experiencia que yo tuve de que sí es posible. Ya lo estamos haciendo con otras personas. Digamos que tenemos una compañera que ya logró ingresar este semestre a la universidad estando en prisión domiciliaria y pues básicamente ese es nuestro objetivo, ¿no? Que las personas que están en prisión domiciliaria también sean una población visibilizada y que tenga el derecho a acceder a la educación superior. Entonces estamos como trabajando fuertemente en eso. Estamos también tenemos el propósito de crear una primera comunidad de que sean personas que están en prisión domiciliaria o que han estado en contextos de encierro y que puedan acceder a la educación superior. Bueno, y Sofía Ardila, ¿qué nos cuentas para hacer el redondeo? Sé que pues queda ya muy poco tiempo para seguir profundizando, pero no sé por dónde te gustaría hablar acerca de esta relación estamos hablando de la creación colaborativa en contextos de encierro y también como para los estudiantes, si tú pudieras como dimensionar algo más grande en ese contexto de la creación colaborativa, como por dónde podría circular y el papel también que tiene eso para la sociedad en general y no solamente para los estudiantes como precisos que tuvieron estar en la práctica, sino como qué contenido puede y qué escuchas la sociedad necesita tener para restaurar y para crear una sociedad también distinta. Siento yo como algo muy importante que son ejercicios que si uno los extrapola en términos de una justicia restaurativa pueden volverse una cosa como grande y no solo una cosa como una práctica pedagógica. Yo creo que en las prácticas, o no solo en las prácticas, sino en el trabajo en la cárcel, entendiéndola no solo como el muro, sino también como la prisión domiciliaria, requiere también de mucha gestión y de no rendirse y de seguir intentándolo a pesar de que cierren la práctica o a pesar de que no nos dejen entrar ese día, como que es de mucha persistencia y de continuidad, porque así es como se van logrando poco a poco los cambios y vamos visibilizando como estas cosas que queremos dar a conocer. Yo, en mi experiencia desde la práctica, gracias a la práctica, he querido desarrollar un proyecto para mi maestría justamente enfocado en la relación entre la creación de obras escénicas en contextos de privación, articulando también en un semillero que creamos la semana pasada, semillero 11 y 12. El semillero se llama así porque los 3 unos en el lenguaje carcelario significan libertad y porque lo creamos jugando parqués. Y en el parqués también es necesario sacar de vez en cuando el 1 y el 2. Entonces el pateperro nos dio el nombre del semillero.
Y es por esta razón que queremos con este semillero unir a personas que se encuentran en prisión domiciliaria con contextos carcelarios intramural, en donde ellos puedan también ser talleristas, porque muchos de los que hacen parte de este semillero también tienen experiencia como creadores, como artistas visuales escénicos, como artistas de comunitaria también. Entonces, gracias a todas estas relaciones que se han creado en la multiplicidad de saberes que cada uno tiene, es que vamos a crear este semillero para poder luego entrar a crear una obra de teatro en una cárcel y sistematizar ese proceso, porque a pesar de que se han llevado a cabo muchos procesos del arte escénico en muchas prisiones y que hay incluso un festival que no sé si se sigue realizando, no hay sistematización de todo esto y se pierde, solamente queda como la presentación de la obra. Entonces creo que apostarle también por empezar a sistematizar lo que estamos haciendo es muy importante para en un futuro no perder todo esto. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces dando el cierre a este episodio. Gracias a Ana Tafur, Camilo Igua, Sofía Ardila, Helen Mancera, quien está con nosotros acá en esta transmisión especial. Seguiremos abordando conversaciones con los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, que están también marcando la diferencia en sus proyectos, creando escuelas alternativas. Para la próxima hablaremos de Ecología y Educación para la Paz, un programa que va a estar muy interesante, un proceso en Palomino, allá en La Guajira, de estudiantes de acá de la Pedagógica, y seguiremos en esta travesía. Así que damos las gracias a todos quienes hacen partícipe este programa, a la Pedagógica Radio. Y Helen, también despídete en este momento también. Gracias, Andrés. Agradecemos a las personas invitadas, a quienes hoy nos escuchan y quienes hacen posible este programa. Este fue el programa número 36 del programa radial y podcast de Paz a la Voz del CEPAS, Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, en el máster Mario Enríquez. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.